todas? Si alguien no me está escuchando, que escriba en el chat o para comprobar que todo está funcionando correctamente. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, os voy a silenciar, ¿vale? Ahora os explico por qué. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero de todo, daros las gracias por participar. La verdad que ha habido una participación bastante alta en estas jornadas y yo creo que vamos a compartir un espacio muy enriquecedor entre todas. Os voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a seguir y el por qué estáis ahora mismo silenciadas y silenciados todos. La idea de que estéis silenciados es para que funcionen mejor los audios de las ponentes en el momento en el que estén dando la intervención, para que todos podamos escuchar bien y no haya ruidos de fondo ni nada por el estilo. Cuando terminemos las ponencias, lo que haremos será que pediréis turno de palabra a través del método de levantar la mano, que si alguno no sabe dónde está pulsando donde pone participantes, ¿vale? Debajo del chat os aparecerá levantar la mano, ¿vale? Cuando finalicen las ponencias, como bien os decía, pulsáis y entonces os daremos turno de palabra para poder, pues, hacer cualquier sugerencia, pregunta y demás. Bueno, pues sin más voy a comenzar a interactuar ya con vosotros. Os voy a contar lo primero de todo, cómo surgió la idea de realizar estas jornadas. En el mes de noviembre se celebran 2 días pues, muy significativos en el calendario. El día 5 de noviembre celebramos el Día Mundial de las Personas Cuidadoras y el día 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, creímos que estas jornadas tenían que ir dirigidas, enfocadas hacia que se vea cómo la división sexual del trabajo afecta negativamente a la mujer, ¿vale? Por hacer una pequeña introducción a todo este tema, comentaros que los cuidados tienen cara de mujer. Alrededor del 80% de personas cuidadoras son mujeres. Y esto hace que, pues que, como bien os digo, esa división sexual se vea muy perjudicada el papel de la mujer. Cuidamos por obligación moral, o sea, el cuidado lo realizamos porque hay una obligación moral marcada por la sociedad y esta obligación moral recae con mayor fuerza sobre la mujer, que si bien no podemos ejercer este cuidado o no queremos ejercerlo, nos vemos cargadas de una culpabilidad y además nos penalizamos, no solo por la sociedad, sino también nosotras mismas, ¿vale? Sin embargo, cuando el hombre no cuida, es como que se ve como más normalizado, cosa que no debería de pasar. Además, las mujeres nos hemos ido incorporando masivamente al mercado laboral, mientras que no se ha producido en la misma medida la incorporación del hombre a los cuidados domésticos. Esto lo que crea es una desigualdad de género y por ello es por lo que estas jornadas las vamos a enfocar hacia ese desequilibrio que existe. ¿Vale? Además, no tenemos que perder de vista la situación que estamos viviendo ahora mismo de COVID-19 y todas las consecuencias sociales que está conllevando esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta pandemia? Pues que se están aumentando los cuidados domiciliarios porque muchas familias los están viendo como más seguros y más preventivos que los cuidados institucionales. Y esto lo que hace es que haya una mayor sobrecarga en el domicilio. ¿Por qué? Porque estos cuidados implican toda la sobrecarga que llevan los cuidados en sí, más una carga emocional mucho más grande que viene dada por la misma pandemia, esas situaciones de miedo, miedo al contagio de las personas que cuidamos, miedo al contagio propio. Además, no queremos tampoco contratar a nadie que nos ayude porque nos da miedo que nuestro familiar tenga contacto con personas ajenas, ¿no? Entonces, todo esto lo que crea es una sobrecarga mucho más mayor que la que viene dada en los cuidados ya de por sí y, como bien he dicho antes, esa sobrecarga sobre todo recae sobre la mujer, ¿vale? Por ello es por lo que enfocamos estas jornadas
Y sobre todo deciros que las jornadas se enmarcan dentro del proyecto de igualdad de género en perspectiva, que es un proyecto financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad y del proyecto de atención a personas cuidadoras, que está financiado por el IRPF de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para introducir este tema y para dar comienzo al grueso de las jornadas, creemos que es clave ver los conceptos que nos hacen ver esta división sexual del trabajo y cómo ella afecta de forma negativa a la mujer. Para ello contamos con Inés del Castillo Bargueño. Ella es voluntaria de Cruz Roja Juventud, es doctoranda de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster en estudios de género en la Universidad Complutense de Madrid y es especializada en la investigación histórica aplicando perspectiva de género. Por tanto, te abro el micro, Inés, para poder escuchar tu intervención. Bueno, pues buenos días a todas. No sé si me veis, me escucháis. Si es así, pues perfecto. Bueno, pues yo voy a compartir la pantalla para que veáis un poco la presentación que he presentado. Bueno, lo primero que quería comentaros es que yo lo que voy a aportar un poco es la perspectiva también un poco histórica para que entendamos de manera un poco de dónde viene esto y por qué hay esta carga a la mujer sobre el hecho de que sean ellas las encargadas de coger y básicamente repercuta el hecho de los cuidados. Lo primero que me gustaría explicar, porque yo creo que esto es un concepto bastante a veces confuso si no te has especializado un poco en el tema y que aún así sigue dando bastante de qué hablar, es el sexo y el género. Hay veces que se piensa que puede ser lo mismo y que entonces las desigualdades vienen asociadas por el sexo o el género y son cosas completamente diferentes y de hecho también quiero que abramos un poco la mente y la perspectiva que tenemos. El sexo básicamente son todas aquellas cosas como por ejemplo pueden ser los cromosomas, las hormonas y los órganos sexuales, ¿vale? Y sería lo que diferencia entre hombre y mujer. Pero claro, esto es una concepción binaria que tenemos y que se ha creado en nuestra cultura occidental, de tal manera que si tú tienes unos determinados cromosomas, unas determinadas hormonas y unos determinados órganos sexuales, eres hombre o eres mujer. Pero claro, ¿qué pasa con esta diferenciación? Que dejamos muchas veces de lado a todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, que comparten cromosomas mezclados o incluso hormonas. Y tenemos que entender que, por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando estuve haciendo la presentación de que si tú buscas las hormonas, las femeninas son los estrógenos y las masculinas la testosterona. Pero es que ambos, tanto hombres como mujeres, compartimos esas hormonas. Que haya una mayor predominancia de una frente a otra no implica ni una cosa ni otra, pero ya es el tema de la asimilación que tenemos a este binarismo de hombres versus mujeres. Y estamos dejando de lado, por ejemplo, a personas intersexuales, que claro, es como no entran en esta categoría. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que se supone que no entran en esta definición de lo que es el sexo, de lo que es un hombre y lo que es una mujer? Que bueno, ya eso es otro tema. Y luego, por otro lado, está el género. El género es una construcción cultural de lo que es masculino y lo que es femenino. ¿Qué puede ser masculino? Pues, por ejemplo, todas aquellas cosas que generalmente se asocian a los hombres, como pueden ser el tema de, nos ponemos en ámbitos de, por ejemplo, las ingenierías, los deportes, cosas que son relacionadas típicamente masculinas frente a lo femenino, que, por ejemplo, si asociamos a o pensamos de que es algo femenino, lo tendemos a los cuidados, por ejemplo, al tema del hogar, a, por ejemplo, una cosa que es muy común, las mujeres hablan mucho, nos encanta hablar y los hombres no son comunicativos. Las mujeres son sensibles y los hombres no lo son. Pero todo esto son construcciones que además varían en función de la cultura y que están asociadas a un sexo. Es decir, si tú, por ejemplo, has nacido con órganos genitales y todo lo que define por sexo a una mujer, entonces se te asocia todo lo que sería femenino y todo lo que está vinculado a eso. Es decir, tú a partir de que has nacido se te va a decir de, tú eres una niña, tienes que llevar una determinada ropa, tienes que actuar de una determinada forma y te tienen que gustar unas determinadas cosas. Mientras que si eres hombre, otras cosas totalmente lo contrario, ¿vale?
y vuelve a pasar lo mismo. Todo esto no deja de ser un binarismo, es decir, y es un binarismo que tenemos en Occidente. En India hay hasta un tercer género y hay otras culturas donde tienen muchos más géneros. Y, de hecho, por ejemplo, ahora lo que está surgiendo en nuestra sociedad son los géneros no binarios, que es decir, hay unas personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, porque esto no deja de ser una construcción cultural que en Occidente hemos creado de lo que es ser hombre y ser mujer. Y os he traído un vídeo que os voy a pedir que me digáis si se oye o no, para que veamos de dónde viene esta construcción del género, porque esto empieza siendo desde que somos bebés. Es decir, ya desde que somos niños y no tenemos ni siquiera conciencia, ya se nos dice cómo tenemos que actuar conforme a nuestro género. Nuestro experimento se muestra cómo. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. What a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy, because you're wearing blue. You're a little boy, I think. Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you gonna be? Are you gonna be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress, because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a temper... Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Little boy. Big girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, better put you down. ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Bueno, pues esto, si os dais cuenta, es algo que se hace generalmente siempre. Desde el momento de que, por ejemplo, a nosotras se nos hacen los agujeros en las orejas, que desde que somos bebés directamente para diferenciarte de si eres niña, si eres niño. Y es eso, es la forma de cómo se les habla. A ellas, por ejemplo, siempre se les dice cosas y comentarios como qué guapa, qué bonita, no sé qué, todo es relacionado con la belleza. Y no se les dice en plan de qué fuerte eres, está como totalmente asociado en plan de decirle a un bebé niña qué fuerte eres, es como muy raro, y a ellos en plan de se les motiva a hacer cosas, a ser más activos, mientras que a ellas es como todo mucho más delicado, todo mucho más cuidado, hasta el tono de voz y la manera que tienen para referirse a ellas. Entonces, claro, todo esto son cosas que vamos aprendiendo y cómo debemos comportarnos. Y ya luego si nos pasamos al mundo de los juguetes, por ejemplo, también se hizo un experimento en psicología donde se dejaba a bebés con varios juguetes y ellos eran quienes decidían qué hacer. Cuando no estaba la presencia de un adulto, elegían, por ejemplo, jugar con lo que podríamos considerar juguetes de niñas, que bueno, la asociación de lo que es un juguete relacionado con un género de lo que es de niñas y con lo que es de niños, pues bueno, lo dejamos aparte.
Pero cuando ya había un adulto presente, el propio adulto de manera inconsciente le decía al niño qué juguete con el que debía de jugar. Es decir, si era un niño, como que cogía los coches de ruedas y se los ponía delante para que jugasen con ellos. Y si era una niña, pues por ejemplo un muñeco. Es decir, vamos transmitiendo en la manera de educar ya nuestra propia visión de lo que es el género y lo que son los hombres y lo que es una mujer. Que por ejemplo, cogemos cualquier catálogo, que menos mal que ya estoy enseñando esto, pero tenemos las páginas diferenciadas de los niños, juguetes de azul, porque también asociamos que el color es azul, como veíamos en el vídeo. Si está vestido de azul es un niño y si está vestido de rosa es una niña. Entonces, claro, ya tenemos la diferenciación de cuál es el juguete que como niños tienes que escoger y cuáles son los juguetes que están asociados a las niñas. Pues generalmente bebés, carritos, tema de la compra, que todo esto, ¿a qué viene a ser? A que ya te están enseñando desde que eres pequeña que tu tarea es la de cuidar y además la de ser madre. Y ya también luego en los polémicos juguetes de las cocinitas, donde tu papel es coger y estar en la cocina, en el hogar, desarrollando todas estas labores en el ámbito doméstico. Y luego lo de los niños es coches, todo lo que sea de manualidades hacer, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué pasa? Pues que tú desde pequeño también desarrollas toda una serie de condiciones que lo que hacen es fomentar luego, pues, por ejemplo, el tema de que ellas hablen más, pero vamos, que esto volvemos a lo mismo, que son estereotipos. Pero esto no es una cosa que hayamos inventado de manera actual, sino que este tipo de discursos lo encontramos desde la antigüedad. Es decir, por ejemplo, en época romana encontramos muñecas y cocinitas. Es decir, es un discurso que se lleva elaborando a lo largo de toda nuestra sociedad desde hace milenios y que nos ha evolucionado tanto. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es enseñar básicamente que el papel de la mujer es el de cuidar. Entonces, claro, ya si te lo están enseñando desde pequeña y te están diciendo que con esta serie de juguetes lo que haces es desarrollar esa labor, pues ya lo tienes todo. Vamos, es el discurso perfecto y elaborado. Y bueno, ya no solamente con los juguetes, que esto, claro, es desde que somos pequeños y luego ya según vamos creciendo se nos van enseñando toda una serie de cosas que, claro, ¿qué te dicen? Pues como ser una buena esposa, porque el objetivo de la vida de una mujer es casarse. Si un hombre no se casa, por ejemplo, no hay ningún problema, pero nosotras ya tenemos esa carga, tenemos que casarnos, ser madres, ser cuidadoras, tanto de nuestros hijos, nuestros maridos o de las personas mayores, porque es la labor que tenemos, o por lo menos que se ha generado. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, una mujer decide romper con este estereotipo o esta condición de lo que se asocia a lo femenino, ya vienen las críticas de, por ejemplo, si no te casas, ¿cuál es el problema que tienes? Si no quieres ser madre, ya cambiarás de opinión. Si no te encargas o cuidas, es que eres una mala persona. Entonces, claro, todo esto y todos estos comentarios negativos están asociados a una mujer rompiendo con el estereotipo o con lo que se le ha inculcado de lo que debería de ser una mujer, lo femenino. ¿Pero qué pasa? Pues que como en la actualidad, desde antiguo, las mujeres no siempre han encajado ni siempre han tenido ese papel ni ese rol que la sociedad les ha impuesto. O sea, ahora, al igual que ocurre ahora que habrá mujeres que no tienen hijos, habrá mujeres que no cuiden, habrá mujeres que están haciendo 50.000 cosas diferentes de trabajo, aunque se dediquen a la casa o no lo hagan, también las mujeres ocupaban otros espacios. Pero ¿qué pasa? Que se han generado toda una serie de discursos, obviamente intencionados, donde no se muestra a mujeres realizando ningún tipo de labor o actividad en el pasado. Es decir, si por ejemplo vosotras vais al Prado, pensad cuántas mujeres artistas hay. Porque básicamente la gran mayoría de los museos están ocupados por hombres. ¿Y esto qué papel tiene? Que básicamente desde que eres pequeña tú no veas ningún referente femenino que haga cosas y que se salga de ese ámbito doméstico y de todo ese discurso de la mujer como cuidadora y trabajadora en el hogar. Por ejemplo, un caso que ha pasado ahora es la serie Gambito de Dama o algo así, no sé si la habéis visto, que va de una mujer que juega al ajedrez. Desde que ha salido esa serie ha sido el año que mayor número de mujeres han apuntado a jugar al ajedrez, que claro, este es el caso de la importancia que tienen los referentes, pero si nuestros referentes son generalmente en la historia o a lo largo del pasado mujeres que han sido madres o esposas o abuelas, es decir, siempre vinculadas al hombre, se sigue asociando que la mujer nunca tiene un papel protagonista. Y si no, pensad en las mujeres de la historia que os han enseñado y os han inculcado, siempre han sido madres de, hijas de o esposas de, ni siquiera un papel protagonista, o en la generación del 27 donde solamente hay hombres. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues que como os he comentado a lo largo de la historia,
las mujeres han accedido, bueno, han hecho cosas, han estado trabajando y esto se lleva produciendo desde antiguo. Un caso muy claro es cuando, por ejemplo, la mujer en el siglo XIX accedió a la industria. Obviamente esto provocó un rechazo y surgió todo un discurso que era el ángel del hogar y el discurso de la domesticidad para coger y volverla a meter dentro. ¿Por qué? Porque es una mujer que está saliendo del lugar donde generalmente la sociedad, el patriarcado, la quiere, dentro del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale, discurso que básicamente trata de meterla dentro, de no, lo que tú tienes que hacer es ser madre y ser cuidadora. Si tú estás trabajando, malo y horrible. Segunda Guerra Mundial, las mujeres acceden a los puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial? Las mujeres cogen y se las quita de los puestos de trabajo para volver a meter a los hombres. Y entonces se va a producir otra vez este mismo discurso de la domesticidad del siglo XIX, siglo XX, años 40, tenemos una serie de discursos donde la mujer la tenemos que volver a meter en el hogar, como madre, como cuidadora, como persona que está cocinando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la sociedad, el patriarcado, no nos quiere fuera del ámbito doméstico. Nuestra labor es cuidar. Y eso es un problema, claro, para toda la sociedad. Sí, claro, si ocupamos otros espacios que no nos corresponden. Estoy tratando de pasar, no quiere pasar, ya. Y entonces, así en recorrido histórico, por ejemplo, a partir de la segunda ola, se ve un poco mal, pero bueno, hubo toda una serie de revueltas, la segunda ola de feminismo, donde se reivindicaba el papel de la mujer para acceder a los puestos de trabajo, acabar con esa discriminación laboral, el famoso techo de cristal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y claro, pues esto que ha ocurrido, que vale, la mujer ha conseguido acceder a los puestos de trabajo, donde ahora mismo, pues bueno, puede acceder a puestos que a lo mejor antes no podía. Pero ¿qué pasa? Que no se parte desde el mismo nivel. A un hombre le es mucho más sencillo y le es mucho más fácil, tanto por las oportunidades que puede tener a lo largo de su vida, como las facilidades, etcétera, etcétera, que a una mujer. A una mujer le cuesta muchísimas veces más el llegar a donde llegan los hombres. Hay un videoclip muy bueno, que la verdad está bastante bien, de Taylor Swift, que es The Men, donde explica en esta canción todo el problema que hay y además en la propia canción denuncia que a ella, por ejemplo, le cuesta muchísimo llegar a lo que sería ser una artista de éxito, porque siempre se la está cuestionando por el tema de escribir canciones solamente de rupturas de novios. Y claro, ella dice, y ellos cuando escriben canciones sobre sus amoríos y demás no son sensibles. Entonces es toda esta crítica del famoso techo de cristal, pero que ya no solamente a las grandes empresas y ser directivas, es que ya partimos desde lo más bajo, que no tenemos las mismas oportunidades y que nos cuesta muchísimo más llegar, ya no solamente por las oportunidades, sino también por el tema de que la mujer cuando accede al puesto a lo que sería la esfera del trabajo o al ámbito del trabajo, vale, sí, se nos permite estar allí, pero ¿qué pasa? Que ¿quién termina ocupándose del hogar? La mujer. Entonces viene a ser de mujeres encargadas de estar trabajando sus horas diarias, más luego también encargarse de los cuidados del hogar, ya sea de los hijos, de personas mayores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay una corresponsabilidad. Al igual que la mujer ha cogido y ha ocupado esta esfera, el hombre lo que no ha hecho ha sido también ocupar esta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sobrecarga en las mujeres de tanto de los cuidados como del trabajo. Y esto que también repercute a su vida laboral, porque no es lo mismo si tienes que, por ejemplo, cogerte una jornada reducida porque tienes que, a tu cargo están personas dependientes o tienes hijos o tienes cualquier cosa que hacer, pues obviamente si tú trabajas menos horas que los que puede hacer un hombre, pues claro, eso al final te repercute. O si te coges X bajas por maternidad o lo que sea, pues también te repercute. Hay muchísimos casos de discriminación directa en empresas que mujeres por quedarse embarazadas y demás tienen muchísimas menos oportunidades. ¿Pero por qué? Porque el hombre no ha ocupado el lugar de la esfera del hogar. Entonces, claro, hay una sobrecarga de lo que corresponde a las mujeres y esto ya pues con cuidados de cualquier tipo. Pero ¿qué pasa? Que también es interesante analizar un poco de la perspectiva contraria, porque sí, se dice que obviamente, y eso es real, que cuando un hombre, por ejemplo, se encarga de los cuidados, se le aplaude y se le premia, pero se le premia cuando es una ocasión puntual, no cuando lo está haciendo de manera constante. Porque es decir, si él, por ejemplo, dice lo típico de he ayudado a mi mujer a fregar los platos o me estoy encargando de mi madre, pero 3 veces, a lo mejor en 3 meses. Ya es como, es una persona maravillosa y valiosísima y entonces le aplaudimos. Pero ¿qué pasa cuando es un hombre, el verdaderamente, la persona que se encarga de estar a cargo de su madre, de sus hijos, quien se queda en el hogar? Ese rol invertido de, por ejemplo, la mujer trabajando y él en el ámbito del hogar.
como él ya se asocia a algo que debería de ser típicamente femenino, de ahí volvemos otra vez al género, es rechazado, no recibe las ayudas, es criticado, es femenino. El otro día en otra charla que dábamos, un chico que, por ejemplo, era enfermero, decía que a él, por ejemplo, se le había criticado mucho por el tema de estar ejerciendo esa profesión. O otro chico que era en plan de que se encargaba de los cuidados, de cuidar a niños pequeños, era muy criticado y que en ocasiones no le contrataban por ser hombre. Entonces, claro, estamos hablando también de este papel de, claro, es el hecho de solamente la mujer puede ser la cuidadora y cuando es un hombre ya también tenemos esa repercusión. Y entonces, claro, es un problema muy grave. Os he traído este caso porque no sé si habéis visto también la película de Una cuestión de género, que está basada en una historia real, que te cuenta básicamente esto, que cuando es un hombre el que quiere cuidar, las políticas tampoco están previstas para ello. Entonces, claro, es un problema que ni siquiera la propia legislación pueda dar esa cabida para que el hombre pueda ocupar ese lugar y esa esfera del hogar. Porque, claro, la corresponsabilidad implica que, por ejemplo, si hay bajas maternales, el hombre también se la coja para que la mujer sufra ese desahogo, para que no sea solamente la mujer quien lo tenga. Es decir, se necesita trabajar en políticas de igualdad y educar en igualdad y sobre todo la deconstrucción de los estereotipos, porque volvemos a lo mismo. Si ya estamos viendo de que si es un hombre quien se encarga de cuidar, es como es femenino, se le tacha de todo lo que pueda haber. Y si es una mujer, le damos por válido porque eso es lo que tienen que hacer eso, no salimos de ahí. Entonces, claro, es el tema de se necesita trabajar en esta igualdad y en esta educación y sobre todo legislar acorde para que pueda haber una corresponsabilidad y que las mujeres no tengan esa sobrecarga de trabajo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de el hogar, y que volvemos a lo mismo, que por ejemplo, cuando la mujer sale de la esfera del hogar para ir a la vida laboral, hay un problema, que por ejemplo, si necesitas contratar a alguien, generalmente, quien obviamente está ocupando todos esos puestos de cuidado, siguen siendo las mujeres. Entonces, aunque sea la mujer la que esté trabajando en otro ámbito, imaginaos, ejecutiva X que se va a trabajar a esta empresa, al final a quien se contrata para que cuide a persona dependiente, a sus hijos o lo que sea, es otra mujer. Entonces seguimos estando en un mundo totalmente feminizado y quienes se encargan son las mujeres. Y bueno, ya está aquí mi presentación y ya os dejo que sigáis ya luego si tenéis alguna duda o lo que sea, pues ya me comentáis. Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha quedado bastante claro todos esos conceptos que queríamos que tuvieseis en mente de cara a escuchar la siguiente ponencia. La siguiente ponente, tenemos el gusto de contar con María del Mar García Calvente, que es doctora en Medicina y especialista en Salud Pública y en Pediatría. Trabaja como profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y es directora del Diploma de Especialización en Género y Salud. Además, es la investigadora principal del proyecto Cuidarse. Pues María del Mar, deseando escucharte y adelante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este ciclo de formación. Estoy encantada de compartir con vosotras este espacio. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, creo que se ve bien. ¿De acuerdo? Bien, mi intervención se va a centrar en los cuidados, la pandemia y la salud de las mujeres. Voy a hacer un recorrido de la importancia de los cuidados para la salud de las mujeres, las desigualdades de género que esto implica, y me voy a detener un poco más en qué está pasando en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Creo que hemos oído ya bastantes veces que la crisis generada por esta pandemia, por el coronavirus, ha situado los cuidados en el centro y a las mujeres en primera línea de respuesta a la enfermedad. No hay que olvidar que en el mundo, por ejemplo, las mujeres constituimos el 70% del personal sanitario. En España, las mujeres suponen un 66% de las personas que se dedican al trabajo sanitario, un 85%, por ejemplo, en personal de enfermería, el 84% del personal de las residencias de mayores y personas dependientes son mujeres,
y un sector como las empleadas de hogar, muchas veces en el sector informal, no regularizado, pues son uno de los grupos más vulnerables y más vulnerados durante la pandemia, y en su mayoría son mujeres. Pero no debemos de olvidar de que la gran parte, la inmensa mayoría de los cuidados que se prestan a las personas que lo necesitan, cuidados de salud, de atención a la disminución de la autonomía, son prestados por lo que podemos llamar el sistema informal, es decir, una parte invisible de los cuidados que, como en un iceberg, como se ve aquí en la imagen, es la mayor parte la que no se ve y que está prestado en aquel ámbito doméstico, en aquel ámbito de los cuidados propios de las mujeres, como muy bien ha explicado previamente Inés, en el ámbito privado, en el ámbito del hogar fundamentalmente, aunque también se presta en las instituciones sanitarias y sociosanitarias. Se ha calculado que solamente un 12% del tiempo dedicado a los cuidados, por ejemplo, en el caso de algún tipo de enfermedad, es prestado por el sistema sanitario, por profesionales en el sistema sanitario. Sin embargo, el 88% restante de este tiempo es prestado en ese ámbito informal. ¿Y qué entendemos por cuidado? Bueno, pues no es un concepto fácil de definir, aunque yo creo que es mucho más fácil de entender porque todo el mundo estamos familiarizados con los cuidados. No tenemos que olvidar que todas y todos hemos sido cuidados y probablemente seremos cuidados cuando volvamos a necesitar ayuda para nuestra autonomía, y muchos de nosotros y sobre todo de nosotras hemos sido o somos o seremos cuidadoras. Para definir un poco este concepto multifacético, pues yo he echado mano de una definición que se utiliza en la economía feminista y que habla de que el cuidado son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Es decir, son todas aquellas tareas cotidianas de gestión y mantenimiento de la vida. Al fin y al cabo, los cuidados son aquello que sostiene la vida. Podemos definir varios tipos de cuidados. Bueno, los más fáciles, digamos, de visualizar e incluso de contabilizar, pues son los cuidados directos, es decir, aquellas tareas que implican interacción directa con las personas a las que se cuida, pues desde comer, vestir, administrar medicamentos, acompañar, vigilar, pero también para que estos cuidados directos sean prestados hacen falta unas precondiciones del cuidado, y aquí entrarían pues todas esas tareas que llamamos tareas domésticas que establecen esas condiciones materiales para hacer posibles los cuidados, tareas de limpieza, de cocina, de adquisición de alimentos, de preparación del domicilio, etc. Y otra parte de los cuidados muy importante y que va a ser muy relevante para entender el impacto en la salud es lo que se ha llamado gestión mental. Es decir, muchas de nosotras, muchas de las mujeres que cuidamos o hemos cuidado o cuidaremos, a lo mejor no nos dedicamos directamente a prestar tareas de cuidado, pero sí que somos las responsables de la coordinación, de la planificación, de la supervisión de esos cuidados. Es decir, tenemos la responsabilidad de que esos cuidados sean prestados, aunque sea por delegación por otras mujeres, como decía antes Inés, tenemos la responsabilidad de que esos cuidados sean adecuadamente prestados y que atienda a las necesidades de las personas a las que se cuida. Y esta gestión mental tiene una dedicación de tiempo muy difuso, pero muy continuado, y supone una fuerte carga emocional. Bien, para estructurar un poco mi intervención he dividido el periodo en el que me voy a centrar en los cuidados antes de la pandemia, cómo estábamos, los cuidados durante la pandemia, y también voy a hacer una reflexión acerca de qué puede pasar con los cuidados después de la pandemia, cuando bueno, cambiemos esta situación dentro de unos meses, esperemos que sean pocos. Bien, antes del brote de COVID,
y según los datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, las mujeres en la Unión Europea dedicábamos 13 horas más que los hombres cada semana a los cuidados no remunerados y a las tareas domésticas. Y concretamente en España, el tiempo que dedicamos las mujeres al trabajo no remunerado duplica el que dedican los hombres. España es uno de los países occidentales con mayor frecuencia e intensidad del cuidado informal. Por ejemplo, con datos de la encuesta de discapacidad, 9 de cada 10 personas declaraban cuidar todos o casi todos los días de la semana, personas cuidadoras, porque había un módulo de la encuesta dedicado a personas cuidadoras. Más del 50% dedicaban jornadas de 8 horas o más, es decir, una jornada de trabajo completa. Y más del 30% llevaba 8 años o más cuidando. Y el dato que más me interesa resaltar es que más del 75% de los casos de las personas que cuidaban a personas con dependencia eran mujeres. Por lo tanto, el rostro de ese cuidado invisible, de esa parte invisible del iceberg, es el rostro de una mujer entre 45 y 64 años, en esa franja de edad que se ha dado en llamar la generación sándwich, es decir, mujeres que todavía están al cuidado de sus hijos e hijas, pero empiezan ya a hacerse cargo del cuidado de sus padres y madres, que residen en el mismo hogar de la persona a la que cuidan, y la probabilidad de ser cuidado, y este dato me interesa resaltarlo, la probabilidad de ser cuidado por un familiar es mayor cuando la persona que recibe los cuidados es un varón que cuando es una mujer. Es decir, mujeres que se han dedicado durante toda su vida o gran parte de su vida a cuidar, cuando en su vida adulta o son mayores tienen una situación de dependencia, tienen menos probabilidad de recibir cuidado en el ámbito familiar que sí es un varón. Bueno, pues en el otro lado de la balanza, ante esta gran contribución del cuidado informal y de las mujeres concretamente como cuidadoras a la atención y al bienestar y al sostenimiento de la vida, que hemos dicho antes en la definición, sin embargo, España es uno de los países que dedica un porcentaje de su Producto Interior Bruto menor a lo que se llama sistema de cuidados de larga duración. Antes en el chat alguien ponía un cálculo de lo que supondría en términos económicos y concretamente de empleo el, digamos, transformar este cuidado informal. Bueno, pues según algunos cálculos, concretamente de un grupo que trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha, y a partir de los datos de la encuesta de discapacidad, pues se ha calculado que solamente para las personas dependientes mayores de 65 años, este porcentaje del PIB sería alrededor de un 5%, lo cual significaría en el total de España unos 40.000 millones de euros. Es decir, pues, bueno, para ponerlo un poco en relación, pues durante la crisis económica esa es la cantidad que se supone que se destinó al rescate de la banca, ¿no? Bien, ¿qué situación había previamente a la pandemia en los cuidados? Pues una situación de desigualdad de género muy clara. Yo la voy a organizar como en 4 dimensiones. La desigualdad de género en la responsabilidad de cuidar, la desigualdad de género en el trabajo de cuidar, la desigualdad de género en el impacto, los impactos de cuidar sobre la vida y asumir los cuidados. En cuanto a la desigualdad de género en la responsabilidad de cuidar, bueno, ya se ha dicho por parte de Inés que somos las mujeres las que asumimos fundamentalmente esa responsabilidad. Aquí traigo datos, por ejemplo, extraídos de la encuesta andaluza de salud, en la que en este eje vemos las franjas de edad y en este eje el porcentaje de personas que cuidan, porcentaje de personas entrevistadas en los hogares que cuidan, que dicen cuidar a alguna de las personas del hogar que lo necesitan, y vemos cómo pues es bastante más elevada que la curva de hombres que cuidan, y que esa brecha de género, esa distancia entre el porcentaje de mujeres que cuidan y hombres que cuidan, pues cambia a lo largo de la vida y es mucho mayor en las edades centrales de la vida, esa generación que antes llamábamos
generación sándwich. Sin embargo, esa brecha de género pues nunca desaparece, es decir, que incluso Lucía siguen cuidando. Estamos hablando de desigualdades de género en la responsabilidad que se asume, en a quién toca cuidar, digámoslo así, sino en el tipo de trabajo que se realiza, en el tipo de tareas que se realizan en el tiempo dedicado. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos cómo entre hombres y mujeres cuidadoras, las mujeres dedican mayor tiempo diario y semanal a cuidan durante más días a la semana y llevan más años cuidando. Y además realizan tareas que tienen que ver fundamentalmente y muy frecuentemente con la atención a aquellas actividades de la vida diaria, la ayuda a las actividades de la vida diaria, pues sea la comida, el vestido, la higiene, la movilidad, el administrar medicamentos, es decir, tareas que requieren una cercanía y una cotidianidad constante. En cambio, para los hombres es más frecuente dedicarse a tareas que tienen que ver con la movilidad o tareas que tienen que ver con los cuidados que se prestan fuera del hogar. Aquí vemos de nuevo esa división de género entre lo que está dentro del espacio del hogar y por lo tanto mucho más oculto a la sociedad y a la arena pública, y lo que está fuera, ¿no? Lo que es típicamente de las tareas asignadas a los varones. Bien, en cuanto a las desigualdades en los impactos de cuidar, he traído aquí también algunos datos sobre las consecuencias laborales o económicas por cuidar. Vemos que las columnas azules, que son el porcentaje de mujeres que cuidan, que dicen que han tenido este tipo de efectos en su vida laboral o consecuencia económica, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres, vemos que en todas las dimensiones hay más hombres que mujeres que presentan este tipo de consecuencias. Por ejemplo, no han podido plantearse ni siquiera trabajar fuera de casa, o han tenido que dejar el empleo, o tienen problemas económicos por el hecho de cuidar. Es decir, en todos los casos, y estamos comparando, recuerdo, mujeres que cuidan con hombres que también cuidan, en todos los casos las mujeres que cuidan tienen un mayor impacto sobre su salud, sobre su vida laboral o económica que los hombres que lo hacen. Y también en otras dimensiones de la vida. Por ejemplo, el 62% de estas mujeres han tenido que reducir su tiempo de ocio y el 33% de ellas dicen que no tienen tiempo para cuidarse ellas mismas, frente a porcentajes bastante menores de los hombres que cuidan. Que cuidar ha deteriorado su salud es bastante mayor en las mujeres que en los hombres. Y aquí lo vemos también a lo largo de las distintas edades, ¿no? Cómo el porcentaje de mujeres que ven deteriorada su salud por cuidar va creciendo con la edad. El de los hombres también crece, pero en una proporción mucho menor, de tal manera que esa brecha de género se va agrandando. Es decir, son las mujeres mayores las que perciben un mayor deterioro de su salud por el hecho de cuidar. Es decir, podemos establecer que cuidar supone un riesgo para la salud. Y esto hay abundante bibliografía a este respecto que dice que cuidar supone un impacto negativo para la salud física y emocional de las personas que lo hacen. Y a través de un mecanismo similar al mecanismo del estrés crónico. Cualquier estrés crónico produce una serie de efectos en nuestra salud física y emocional que se parecen mucho a los efectos que produce el cuidado continuado. Por ejemplo, efectos en sobrecarga, problemas de salud física, problemas de salud mental, hábitos de vida de riesgo, falta de sueño, alimentación inadecuada, falta de ejercicio físico, hábitos, consumo de tabaco o de alcohol incrementado. Incluso hay estudios que relacionan el cuidado con una mayor mortalidad. Pero todas las personas cuidadoras no tienen el mismo efecto sobre su salud, es decir, que hay grupos especialmente vulnerables para tener un riesgo aumentado de la salud cuando cuidan, ¿no? Son las mujeres mayores con mala salud previa al cuidado, es decir, mujeres que tenían
un estado de salud ya precario, de cuidado, de nivel socioeconómico más desfavorecido y que tienen un escaso apoyo social. Bien, y la cuarta parte, digamos, de esta, la cuarta dimensión que quería analizar de las desigualdades de género en el cuidado es las diferencias y desigualdades que hay en la forma de asumir y afrontar los cuidados. En algún estudio cualitativo que hemos realizado en nuestro grupo en la Escuela Andaluza de Salud Pública y que hemos publicado en revistas internacionales, pues lo hacíamos con entrevistas en profundidad en hombres y en mujeres que cuidaban. Y veíamos cómo la consideración del rol de cuidado es diferente en mujeres que en hombres. Las mujeres asumen el rol de cuidado naturalizado como suyo, como un rol propio, por este proceso de socialización desde las edades tempranas que también nos ha expresado Inés previamente, y en cambio los hombres asumen el rol de cuidados cuando cuidan como un rol prestado, como un rol altruista. Por lo tanto, para las mujeres asumir ese rol de cuidado es una obligación y no asumirlo está penalizado. Sin embargo, para los hombres ese rol no se penaliza y asumirlo en cambio está premiado. Discrepo en un detalle que ha comentado Inés respecto, por ejemplo, a los hombres que se incorporan a la profesión enfermera. Cuando se analiza, por ejemplo, la proporción de hombres y mujeres que se dedican a la enfermería, es mucho mayor la proporción de mujeres que de hombres que se dedican a esa profesión. Y sin embargo, cuando se analizan los puestos de responsabilidad, pues no hay una equiparación con esa proporción. Es decir, son los hombres enfermeros los que con más probabilidad llegan a puestos de responsabilidad. Bueno, aquí no estamos hablando, he hecho ese comentario sin... Y estamos hablando de personas cuidadoras en el ámbito informal. Os traigo aquí como ejemplo un par de frases, ¿no?, de esta mujer joven que cuidaba de una persona con discapacidad y decía: una mujer que no cuida a alguien de su casa, pues lo ven mal. En cambio, un hombre que no se preocupa no es criticado. Este hombre que cuidaba a su mujer con una gran dependencia postrada en cama decía: a mí me admiran por lo que hago y es que yo realmente estoy dedicado íntegramente a mi mujer. En otros fragmentos de la entrevista este hombre decía: a mí me tratan como a un héroe, pero es que realmente estoy dedicado íntegramente a mi mujer. Es decir, él mismo se consideraba que estaba haciendo una heroicidad, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Bueno, pues las desigualdades de género que existían previamente a la pandemia, lógicamente han influido en cómo se ha desarrollado y cómo se está desarrollando la situación sanitaria respecto al COVID. Por ejemplo, aquí vemos que en la primera ola, dentro de los casos diagnosticados por COVID, eran más frecuentes las mujeres que habían tenido contacto, las mujeres que los hombres que habían tenido contacto con un caso diagnosticado de COVID, con un caso de personas con infección respiratoria aguda, o que eran profesionales sanitarias o que habían visitado un centro sanitario. Hasta el 76%, y en la segunda ola este porcentaje ha aumentado a un 78% del personal sanitario con COVID son mujeres. En la segunda ola, como vemos, el 52% de los casos de COVID son mujeres, con unas edades comprendidas, sobre todo el grupo más afectado está entre los 15 y los... A ver, María del Mar, estamos teniendo un problema con el audio, perdona que te moleste. Es que se está entrecortando bastante, no sé si quizá la dirección del ordenador o algo. Bueno, quizá la conexión con internet, pero esto no voy a tener manera de solucionarlo. Vale, no te preocupes, de momento se va entendiendo. Si en caso de que se cortase mucho te aviso, ¿vale? Vale, de acuerdo. Disculpa. Ahora, bueno, aprovecho para preguntarte cuánto tiempo me queda, porque ya... te quedan todavía 15 minutos, tranquila. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ya voy más tranquila. Vale. Vale. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de estos datos que os he comentado previamente? Bueno, en primer lugar, que los cuidados son un factor de riesgo para la exposición al virus. Es decir,
Las mujeres se exponen más por su papel asignado de cuidadora, como profesionales y también en el cuidado no remunerado a la exposición o al contagio por el virus. Las mujeres también asumen mayoritariamente los cuidados de las personas afectadas que están en casa. Hemos visto que las mujeres cuidan durante más tiempo y en tareas de atención personal, por lo que supone más cercanía, más cotidianidad, y esto supone más riesgo. Y las mujeres son las encargadas también de asumir otro tipo de tareas domésticas, como la de limpieza, como por ejemplo el lavado de ropa, la limpieza de superficies, de fómites, que no solamente aumentan el riesgo, sino también la sobrecarga de trabajo y de tiempo dedicado a las tareas domésticas y a los cuidados. Pero los cuidados durante la pandemia no son exclusivamente un factor de riesgo para la exposición al virus, sino que son un recurso esencial para la atención a la salud durante la pandemia. Por un lado, las pacientes también que requieren aislamiento domiciliario porque están infectadas por el coronavirus, bueno, pues requieren una atención por parte del resto de los miembros de la familia, que ya hemos visto que en la mayor parte este rol es asumido por mujeres, que también además ponen en funcionamiento estrategias de prevención para que el resto de los miembros de la familia pues, no se contagien. Por otro lado, la atención a la salud de personas con enfermedades crónicas se ha visto muy afectada durante el confinamiento y durante el resto de la pandemia. Vemos que los servicios de salud, los servicios de atención sanitaria, pues han reducido su atención a los problemas crónicos porque han focalizado su atención al problema del COVID. Y concretamente ahora mismo, pues en muchas comunidades, esta atención sanitaria se está prestando fundamentalmente por vía telefónica cuando los casos pues, no son especialmente graves. Estas enfermedades crónicas, estos pacientes con enfermedades crónicas, incluidas las personas que tienen enfermedades mentales, han sido fundamentalmente y siguen fundamentalmente siendo atendidas en el ámbito del hogar. Y además, estas personas cuidadoras en el ámbito informal, fundamentalmente mujeres, también han solucionado la atención a la salud a condiciones que no son urgentes, pero que, y a veces también a las urgentes, pero que no han podido llegar o no han tenido un acceso idóneo a los servicios de salud, o bien por miedo al contagio o bien por dificultades efectivas de acceso a los servicios. El confinamiento, además, ha supuesto una refamiliarización de los cuidados durante la pandemia, es decir, la responsabilidad de cuidar que ya existía y que era grande, que recaía en las familias, ha incrementado esta carga en las familias. ¿Y quiénes cuidan en las familias? Decir la familia es una manera de invisibilizar el papel de las mujeres en la familia. En las familias siguen cuidando mayoritariamente las mujeres. ¿Por qué ha supuesto una refamiliarización? Bueno, pues durante el confinamiento estricto, pues por el cierre de los centros educativos. Hemos visto en medios de comunicación, en la televisión, en las redes, cómo los niños y niñas que estaban en los hogares han sido coeducados, ¿no? Por sus padres y madres, y fundamentalmente eran las madres las que prestaban esta ayuda, ¿no? Es decir, que aunque ha habido una cierta redistribución de las tareas dentro del hogar, y esto es una oportunidad, sin embargo ha habido mucha más sobrecarga de cuidado que ha ido a los hogares en este aspecto. También ha habido una supresión o una disminución drástica de los servicios de cuidado de mayores y dependientes, que ya de por sí eran limitados antes de la pandemia, pues la valoración de las personas dependientes se ha enlentecido o incluso se ha detenido durante el tiempo del confinamiento estricto. El servicio de ayuda a domicilio ha disminuido, a veces estas personas que van para prestar ayuda a domicilio son rechazadas por miedo al contagio. Leía una noticia ayer
de una localidad cerca de Granada en la que estaba produciéndose este fenómeno, es decir, los beneficiarios y las beneficiarias de la ayuda a domicilio estaban rechazando que hubiera personas de ayuda a domicilio que fueran a sus hogares por miedo al contagio. Por otro lado, se han suprimido los ingresos en las residencias. Es más, ha habido personas mayores o dependientes que han sido, digamos, desplazadas de nuevo a sus hogares por el miedo de la situación de COVID que se estaba viviendo en la residencia, y desde luego no ha habido nuevos ingresos. Por lo tanto, esta tendencia también ha ido en dirección de refamiliarizar los cuidados. El cuidado de personas mayores que previamente eran autónomas, sin embargo, durante el confinamiento estricto han necesitado ayuda para llevarles la comida, ayuda para atenderles los medicamentos, incluso ese cuidado afectivo que tan importante es y que se ha tenido que hacer a distancia y han hecho también los miembros de la familia. Y en último lugar, una de las consecuencias también ha sido el teletrabajo y la pérdida de empleos. Y esto ha supuesto y va a suponer una mayor sobrecarga de cuidados, sobre todo a las mujeres sin servicios de apoyo preexistentes. De tal manera que, por ejemplo, en nuestra sociedad, la sociedad a la que yo pertenezco, la Sociedad Científica de Epidemiología y Salud Pública en España, SESPAS, hizo un posicionamiento respecto al impacto de la COVID en los colectivos más vulnerables e incluye a las personas cuidadoras familiares entre los grupos especialmente vulnerados durante la epidemia y que, por tanto, deben ser objeto de una atención especial. Pero especifica no solamente porque sigan prestando cuidado, muchas veces la orientación de nuestras intervenciones sobre las personas cuidadoras es un poco el mensaje de cuídate a ti misma para que puedas seguir cuidando, sino que estas personas necesitan cuidados por sí mismas porque tienen necesidades incrementadas de salud, ¿no? Para terminar ya, voy finalizando, me quedan solo unos minutos. Simplemente citar, pues, en un reciente informe que se ha publicado durante estos primeros meses de pandemia, se veía qué han hecho los distintos países para apoyar a las personas cuidadoras no remuneradas durante la pandemia. Resalto solamente algunos datos. El sector voluntario ha brindado apoyo tangible en todos los países. Ha sido fundamental, imprescindible en el apoyo a las personas que cuidaban en sus hogares. Existe un reconocimiento limitado, es decir, poco, de que las cuidadoras no remuneradas necesitan apoyo con la planificación de contingencia. Esto no se ha puesto, digamos, en el tapete en las intervenciones que se han hecho desde los servicios públicos, como tampoco se ha prestado suficiente atención a las necesidades que tenían y que tienen las cuidadoras no remuneradas en el acceso a las pruebas diagnósticas y también en el acceso a equipos de protección personal, porque en definitiva son personas que en su domicilio están cuidando a pacientes de COVID, ¿no? ¿Y qué puede pasar o qué es previsible que pase con los cuidados después de la pandemia? Y con los cuidados después de la pandemia, sobre todo en su influencia en la salud de las mujeres. Bueno, pues esta refamiliarización y esta sobrecarga de cuidados unida a todos los demás aspectos de las distintas pandemias que estamos sufriendo, no solamente la de COVID, sino la pandemia de deterioro de nuestra salud mental, la pandemia económica, la pandemia social. Bueno, ¿qué va a suponer para la vida y la salud de las mujeres? Pues es previsible que veamos un deterioro de la salud física y mental, sobre todo la salud emocional y mental para las mujeres, como consecuencia del mayor estrés y sobrecarga de cuidados y la carga mental que los cuidados suponen. Es previsible que veamos aumentados los riesgos para la salud de lo que llamamos la doble presencia, es decir, de mujeres que compaginan estas tareas de cuidados dentro del hogar con el trabajo fuera del hogar, sobre todo las personas que no han podido teletrabajar y también las que hemos podido teletrabajar por esta sobrecarga de cuidados al interior de los hogares,
y quiero llamar la atención sobre un grupo que me parece especialmente vulnerable y vulnerado, que son aquellas mujeres que trabajan en profesiones relacionadas con los cuidados, por ejemplo, la ayuda a domicilio en su terreno profesional, y también son cuidadoras informales en el terreno familiar, ¿no? Creo que son un grupo especialmente que requiere nuestra atención, ¿no? Y también las consecuencias en otras esferas de la vida, consecuencias laborales, económicas, en las pensiones, en los usos del tiempo, en las propias relaciones familiares, ¿no? Pero también esta refamiliarización de los cuidados y la pandemia en general pues va a tener consecuencias probablemente a largo plazo para la igualdad y la equidad de género. Por lo tanto, cuidado que la equidad de género puede sufrir un retroceso durante y después de la pandemia. Sabemos por otras crisis anteriores que las crisis son tiempos difíciles para la igualdad. Existe retroceso en las políticas de igualdad que ya ocurrió en otras crisis anteriores. Esto es lo que Julia Smith y otras autoras llaman la tiranía de lo urgente. Es decir, en la epidemia de ébola, por ejemplo, al final marginadas quedaban a un lado porque lo más importante era atender a la situación sanitaria. Esto puede que esté ocurriendo y puede ocurrir más en el futuro con esta pandemia. Sabemos que las epidemias en sí agravan las desigualdades de género que ya existen, ¿no? Y esta refamiliarización de los cuidados está suponiendo ya la expulsión de miles de mujeres del mercado laboral, que pondrá en riesgo los avances en igualdad conseguidos en ese campo hasta ahora. Ya termino con esta alusión a los documentos de posicionamiento que está publicando, por ejemplo, ONU Mujeres, como otros organismos de igualdad a nivel internacional y nacional, que instan a los gobiernos a adoptar acciones sin demora, entre ellas, leo textualmente, prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidado y de tareas domésticas entre mujeres y hombres. Simplemente poner un énfasis que hasta ahora no he puesto en mi intervención, y es que esta crisis es un riesgo, lo he ilustrado anteriormente, pero también puede suponer una gran oportunidad. Si es verdad que nos creemos que esta crisis ha puesto los cuidados en el centro, puede ser una oportunidad para repensar, reestructurar ese sistema de cuidados, sobre todo el sistema de cuidados de larga duración, que tantas desigualdades de género está provocando en nuestro entorno y en la mayoría de los países y de los hogares del mundo. Pues muchísimos problemas, espero que los problemas no hayan sido muy importantes. Muchas gracias, María del Mar. A pesar de las dificultades de audición y demás, la verdad que se ha entendido todo bastante bien. Bueno, deciros a las dos que vuestras ponencias pues, han sido maravillosas, porque sobre todo para las personas que estamos trabajando directamente en esta crisis, pues creo que ha ilustrado muy bien en general qué dificultades nos estamos encontrando y también nos habéis dado un poquito de luz de cómo enfocar la intervención a partir de ahora. Y bueno, sin más, quería abrir el turno de ruegos y preguntas. Os invito a que vayáis levantando la mano, os iremos dando acceso, ¿vale? Para poder hablar y comentar, preguntar. Os invito a hacerlo para que la jornada sea mucho más interactiva y enriquecedora, ¿vale? Yo quería lanzar una pregunta que ha lanzado Adriana sobre qué es el síndrome del cuidador. Si te parece, María del Mar, voy a contestar rápidamente porque a partir de esa pregunta me surge a mí otra, ¿vale? Que quizá el síndrome del cuidador al final es esto que sienten las personas que cuidan, que se interpreta como un agotamiento físico y psicológico al que están expuestos durante un tiempo muy continuado, como puede ser ante la enfermedad de un familiar y demás. Todo esto se da, como bien digo, por un hecho continuo, no algo puntual.
Entonces, mi pregunta a partir de esto, de qué es el síndrome de la persona cuidadora, María del Mar, es, ¿tú crees que al ser un síndrome y al intentar tratarlo de una forma medicalizada, con terapias farmacológicas y demás, esto puede ser un inconveniente, ya que quizá es un síndrome que se puede trabajar mucho desde las terapias no farmacológicas y desde otros tipos de acciones políticas y sociales? Bueno, es una pregunta fantástica porque yo soy una firme detractora del síndrome del cuidador. Es decir, no me parece adecuado tratar como un síndrome clínico lo que es fruto de una situación de desigualdad de género. Y poniéndole la etiqueta del síndrome, lo que facilitamos, como tú bien dices, es una medicalización de una situación que ya asumimos como una situación pues que, bueno, que es así y por lo tanto vamos a paliar solamente sus consecuencias y no miramos a sus causas, y que además nos lleva a tratarlo de una manera medicalizada, como tú bien dices, con fármacos o con terapias bueno, con las que tratamos en el ámbito sanitario otros síndromes clínicos, ¿no? También me llama mucho la atención que siempre se habla del síndrome del cuidador en masculino. De verdad, el Día Internacional del Cuidador, el síndrome del cuidador, creo que tenemos que ya cambiar nuestro lenguaje. Si la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres, o hablamos de cuidadoras como femenino genérico, o hablamos de personas cuidadoras, pero no sigamos hablando del síndrome del cuidador. A mí esto me parece importante, tener un enfoque mucho más social y mucho más de género de lo que les pasa a las personas que cuidan y a las mujeres que cuidan, fruto de esta desigualdad de género y fruto también de la falta de ayudas, ¿no? Y soporte de los servicios públicos para ese cuidado, ¿no? Las personas que están sobrecargadas por el cuidado lo están porque no tienen suficientes apoyos para cuidar, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante desmedicalizar este llamado síndrome, y lo primero es no llamarlo síndrome. Perfecto, muchas gracias, María del Mar. Bueno, antes de nada, que se me ha olvidado totalmente, perdonarme, se me ha olvidado presentarme. Bueno, yo soy Andrea Rivero, como bien podéis ver en mi nombre, y soy terapeuta ocupacional del equipo de personas mayores de la provincia de Toledo. Concretamente soy la referente provincial del proyecto de atención a personas cuidadoras. Por eso le trasladaba a las ponentes el ver tan reflejado todo lo que han hablado en nuestra intervención diaria, sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, de momento no veo ninguna mano levantada, no sé si algunas de las compañeras de Cruz Roja quisiese... Inés, vale, espera un segundito que te doy voz. Vale. Bueno, primero muchísimas gracias a María del Mar por la intervención maravillosa que ha hecho, que por cierto me ha encantado. Y quería comentar dos cosas que sí, por ejemplo, con lo que había dicho, lo que me refería más era por el tema de la visión social que hay, porque es evidente que obviamente en cuanto hay un hombre en puestos que son considerados típicamente femeninos, son ellos quienes van a desempeñar los altos cargos. Ejemplos, directores de instituto o directores que generalmente la enseñanza es como una profesión que se supone que ha sido como típicamente femenina, pero quienes son los directores al final son siempre ellos, los cargos de responsabilidad son siempre de ellos, y eso, bueno, pues así en general. Y que luego con lo del síndrome del cuidador que estabais comentando, también me ha parecido, me ha recordado cuando era la típica histeria femenina con el llamado el malestar femenino, que comenta Betty Freeman en La mística de la feminidad, sobre ese tema de, claro, como las mujeres están mal, pues cogemos y se las medicamos, entonces como son problemas suyos y demás historias, me parece bastante llamativo de cuando hay un problema, ya está, lo solucionamos porque en el fondo es un problema suyo y a la medicación para tratar de solventarlo.
Y luego lo último que habéis dicho sobre, por ejemplo, lo del tema de el día del cuidador y demás, es que es un problema que tenemos en el fondo con el lenguaje, que con el masculino maravilloso genérico, pero que en el fondo no es genérico, ni es universal, ni es nada, es discriminatorio totalmente y hay que empezar a cambiarlo. Totalmente de acuerdo. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, es verdad que el masculino este genérico en Cruz Roja estamos intentando luchar contra él a través del enfoque de género aplicado a muchos proyectos que se está llevando a nivel nacional. Y bueno, doy la palabra al multicanal Ser Cuidadora, Aurora, que ha pedido la palabra. A ver. ¿Ahora me oís? Sí, te oímos. Hola, buenos días. Mi nombre es Aurora, gestiono el multicanal Ser Cuidadora. Andrea, Carolina me conocen porque estamos en coordinación constante. Lo primero, felicitarles a ellas y al equipo de juventud por hacer esta jornada tan interesante y sobre todo encajando el tema de intervención de personas cuidadoras con el tema de Cruz Roja Juventud y con la perspectiva de género. La verdad es que estoy encantada con eso. También quiero felicitar a María García Calvente por su exposición, que la verdad es que es súper interesante, y a Inés Castillo por la suya también. Tengo una cuestión, tanto Andrea como Carolina seguro que ya me la han oído comentar en otros sitios. Me parece que me falta incidir más en lo positivo que tiene cuidar. Siempre hablamos de la carga, la sobrecarga, y lo que aporta compartir tareas, ¿vale? Lo digo porque si le dices a alguien que se iguale para que vaya peor, me parece que es muy difícil. O sea, si a mí me dicen que me iguale con alguien y eso supone caer, tener más tareas, tener peor situación, incorporarme a algo que me va a hacer sentir mucho peor, es difícil que yo me sume a eso, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en el tema de la infancia, en el tema de la crianza de los niños, sí se ha abordado más este tema de los padres que no participan en la crianza se están perdiendo muchas cosas y hay muchos hombres que se están dando cuenta de lo que se pierde y con eso se incorporan. Pero en el caso de las personas cuidadoras, las mujeres cuidadoras de personas mayores dependientes, echo en falta esto. Y nada más, ya me puedes apagar la voz. Vale, muchas gracias a Aurora por tu intervención. Pues no sé, Inés, María del Mar, quien quiera contestar. Si me María permitís, del Mar, perfecto. ¿puedo comentar algo? Es muy curioso, te agradezco mucho la intervención, porque creo que nos permite profundizar un poco más en esto de, de la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Ayer, por ejemplo, participé en otra jornada de la Agencia de Dependencia de aquí de Andalucía y me hicieron exactamente la misma pregunta, más sintética que la tuya, o sea, tenía menos riqueza que la tuya, pero me hicieron exactamente la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los efectos positivos de cuidar, ¿no? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo no creo que los hombres se incorporen al cuidado por las ventajas de cuidar. O sea, creo que esta línea no me parece muy fructífera. ¿Por qué? Porque efectivamente cuidar supone un coste vital. Entonces, eso no lo podemos obviar, ¿no? ¿Qué pasa con la paternidad? Que, hombre, que claro, no es lo mismo cuidar un niño, una niña, un bebé. Yo cuando me habéis presentado, creo que habéis dicho que soy pediatra o era pediatra porque empecé con esta especialidad y mi interés por los cuidados vino precisamente por el tema del cuidado de menores, ¿no? De menores normales, de menores... no es lo mismo para nada la carga de cuidar que supone mucha, ¿no? De un bebé o de un niño o niña sanos, que sabes que con el crecimiento te va a mejorar que la carga de cuidar de una persona cuya evolución va a ser justamente a la contraria, ¿no? Que cada vez va a tener más necesidad de cuidado y por lo tanto la gratificación es mucho menor. Entonces, por eso los hombres se están incorporando mucho más a la paternidad, porque por un lado es mucho más gratificante, por otro lado se ha logrado dar una imagen de la paternidad y de la crianza consciente que se llama, ¿no? Por parte de los hombres casi una imagen sexy, ¿no? En algunos de los trabajos que hace
a la que se dedica una persona que está en nuestro grupo que trabaja el tema de paternidades, con entrevistas a padres que cuidan a su hijo. Ellos dicen, oye, es que ligo muchísimo llevando el carrito al parque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es digamos, un chascarrillo, pero que creo que ilustra bastante. Sin embargo, en el cuidado de personas mayores y dependientes, pues esta situación no es así. ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe de los efectos positivos de cuidar? Se sabe que las personas que están más satisfechas con el cuidado son las personas, eso lo veis seguro vosotras porque estáis cerca de las personas, ¿no? Yo hablo un poco de la literatura científica que apoya esto, ¿no? Las personas que están más satisfechas con los cuidados son personas que han elegido cuidar de una manera mucho más libre que obligada, ¿eh? Es decir, yo cuido porque quiero cuidar. Es parecido en ese sentido a la maternidad. Las maternidades elegidas, ¿no? Son mucho más satisfactorias que las no elegidas. Y por otro lado son personas que tienen posibilidades de apoyos. Hablaba antes del apoyo social, ¿no? Posibilidades de apoyos que les permiten cuidar en unas condiciones mucho mejores, ¿no? Entonces, en este sentido podemos, digamos, mejorar esa percepción de que cuidar puede también tener un efecto positivo. También se ve muy claramente en personas que entienden ese cuidado como una especie de sublimación, ¿no? Y tienen un sentido de la trascendencia, incluso personas religiosas, pues que subliman el cuidado, y esto es una manera, digamos, de sentirse mucho más cómodas consigo mismas, ¿no? Y mucho más reconocidas. Esto, desde el punto de vista, en mi opinión, muy modesta, puede tener un riesgo, y es que trabajemos en el conformismo, trabajemos en que las personas que tienen que cuidar, pues por obligación y porque socialmente les atribuimos ese rol, pues se sientan más cómodas cuidando, más a gusto con ellas mismas cuidando, y esto me parece un riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es un filo de la navaja como muy delicado, ¿no? Que tenemos que estar como balanceando continuamente, ¿no? Creo que el compartir y que corresponsabilizar a los hombres con el cuidado viene de la mano, por un lado, de la educación igualitaria, y por otro lado de las políticas públicas, ¿no? Yo lo veo así. Vale, María del Mar, muchas gracias por la intervención. Doy la palabra a Inés para... Un segundo, para yo decir las cosas positivas, y voy a decir desde el punto de vista arqueológico e histórico, hay toda una tendencia que lo que se está haciendo es valorar los cuidados en el pasado, que es el tema de decir de la importancia que tienen los cuidados, porque si no hubiese habido cuidados tanto de personas mayores como de niños y demás, la sociedad no hubiese avanzado. Entonces, se está tratando de coger y desmitificar el problema que hay con los cuidados y toda esa carga negativa para tratar de valorarlo de manera positiva, para decir de si la sociedad no hubiese cuidado, y en este caso ya no me meto hombres o mujeres, porque en el caso pasado había de todo, es el hecho de no hubiésemos avanzado como sociedad. Y de hecho se ha demostrado que, por ejemplo, hay esqueletos prehistóricos de ancianos que, por ejemplo, habían tenido problemas en piernas y demás, donde la propia sociedad les ha cuidado y eran en ese momento nómadas. Entonces es el tema de la importancia que tiene, por lo menos de una manera histórica y arqueológica, la importancia de los cuidados. Y eso era que por lo menos desde ese punto de vista sí que se está valorando de una manera más positiva, porque sin ello la sociedad, ya os digo, no hubiésemos avanzado ni estaríamos aquí, y es una importancia que tienen generalmente. Y hasta ahí mi... Gracias, Inés. Voy a dar la palabra a Susana, que ha solicitado. A ver, Susana, te va a salir una pantallita. Hola. Ya te oímos. A ver, yo como cuidadora de atención domiciliaria y como a instituciones, pero más en domicilios, vamos a cuidar a la persona que lo necesita. Pero estoy viendo que en estos momentos quien realmente necesita más es el cuidador. Porque yo vengo una hora o una hora y media o a preparar la medicación para la persona que está pues encamada o no se puede mover, pero quien tenemos que apoyar en estos momentos es la persona que está más de 24 horas, porque si yo voy a cuidar a María
pero no cuido a José, quien va a recaer va a ser José. Entonces, encuentro que hace falta también un apoyo a través mío o de cualquier compañera que está haciendo la misma faena que yo, a la otra persona que está 24 horas. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en la parte andaluza, no lo sé, pero en la parte de Cataluña muchas veces, si no es por privado, que sea por ayuntamiento, solo se trabaja de lunes a viernes. ¿Qué quiere decir? Que sábado y domingos no tienen nuestro apoyo. Entonces el cuidador se carga más. Entonces cuando vamos el lunes estaba muy mal cargada. Hay que comprender también al que está cuidando. Era solo ese comentario y a ver cómo ven ustedes esto. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias por tu aportación, Susana. Creo que, si me permitís responder, los que trabajamos a pie de calle y estamos ahora mismo viendo las situaciones que aparecen, estamos viendo que la ley de dependencia en muchas ocasiones deja muchos espacios vacíos, el tema de las noches, el tema de los fines de semana. La mayoría de personas que nos están solicitando ayuda es porque por las noches no pueden realizar ese cuidado completamente, o porque los fines de semana, efectivamente, cuando llega el lunes y llega la persona de ayuda a domicilio, están mucho más sobrecargados y quizá todo el trabajo que hemos realizado durante la semana anterior, el lunes vuelve a estar ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros también vemos esa necesidad, Susana. No sé si alguien más quiere intervenir. Vladimir, Carolina, voy a daros... Carolina. Ahora, ya tengo activado, ¿eh? Sí. Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a las dos ponentes de hoy, que han sido fantásticas. Hemos aprendido muchísimo. Mi nombre es Carolina Macecos, estoy en el equipo de mayores de la provincia de Toledo. Y bueno, quería un poco otra vez incidir sobre el tema de los cuidados como ese factor de riesgo, ese factor negativo que hablábamos. Y es que siempre me acuerdo de una formación que estuvimos Andrea y yo, y nos vendían el aspecto como positivo, ¿no? del cuidar como cuidar por amor. Y a mí me hacía esto así mucha cosa, porque claro, cuidar por amor es cuidar de una manera totalmente altruista, gratuita, y te tiene que salir así, como algo intrínseco de la persona, de cuidar por amor. Que esto tiene también un lado perverso, porque claro, yo que también trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, conozco a mujeres que han estado cuidando, manteniendo situaciones de violencia infinitas, hasta porque tenían que cuidarles y no podían abandonarles. Pero la pregunta que yo me planteo es, si se ama por amor, ¿los hombres no aman a sus seres queridos? ¿No se siente el mal? Pregunto. María del Mar, si quieres contestar, o Inés. Es que esto es, yo creo que el núcleo, estamos llegando al núcleo duro, ¿no? Al núcleo duro de la asunción de los cuidados por parte de las mujeres. Es decir, me encanta este paralelismo que hace Carol, ¿no? Que hace Carolina con el amor romántico, que estamos además intentando desmontar, ¿no? O de alguna manera tener una visión crítica, precisamente porque tiene un riesgo importante para las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, adolescentes y tal. Recordaba ahora una frase, Inés ha puesto antes una imagen de la guía de la buena esposa o algo así, ¿no? Recordaba una imagen, unos textos que yo manejo también en clase cuando hablo de la socialización de género de la revista de la sección femenina. Muchas de las personas que estáis aquí, por supuesto, sois muy jóvenes y no conocéis ni siquiera o no habéis vivido, por supuesto, lo que es la sección femenina, pero era un poco la sección destinada a las mujeres en el periodo franquista, ¿no? Y había una frase que decía, la vida de las mujeres es un eterno ofrecerse a cuidar por amor, ¿no? O sea, y era el amor, digamos, el instrumento o
el argumento, ¿no?, para cuidar. Y yo me pregunto, pues lo mismo que hace Carolina, ¿es que los hombres no aman? Pues claro que sí, claro que sí, claro que quieren a sus seres queridos, por supuesto que sí. Pero yo diría, y es que no, digamos, no tienen derecho al cuidado. Es decir, en una situación, por ejemplo, con la que nos hemos encontrado nosotras en nuestras investigaciones, y seguro que os encontráis vosotras en vuestro trabajo, una mujer que ha sufrido maltrato durante toda su vida y que llega un momento en que se ve abocada a tener que cuidar precisamente a ese hombre que ha estado maltratándola durante toda su vida, ¿esta mujer va a seguir cuidando por amor? Creo que hay que reflexionar mucho respecto a la responsabilidad social de cuidar. No solo la responsabilidad individual, que es la que realmente en nuestra sociedad familista tenemos, porque en otros países, bueno, pues no existe esa manera de ver, o esa manera de ver el cuidado por parte de la familia está mucho más balanceada, ¿no? El equilibrio entre la responsabilidad del Estado, ¿no?, y la responsabilidad de la familia es mucho mayor. Nosotras vivimos en una sociedad familista que no ha perdido su carácter de parecida a la griega, a la italiana o a la del norte de África en este sentido, en el que la familia, digamos, las mujeres de la familia, son las principales responsables del cuidado. Pero ¿y los demás? ¿Y el resto de la sociedad? Es que no tenemos esa responsabilidad de cuidar. Yo creo que hay que reflexionar mucho en este equilibrio, ¿no?, de dónde están las responsabilidades de cuidar a las personas que lo necesitan. Y si cuidamos solo por amor, ¿qué pasa cuando no hay amor? Exacto. Muchas gracias por tu intervención, María del Mar. Bueno, para cerrar el turno de palabra voy a dar paso a Vladimir, que no me voy a aventurar a decir que es el único hombre, porque hay nombres por ahí que no sé si detrás hay un hombre o una mujer, pero para que veamos reflejada un poco el interés sobre estos cuidados, género y COVID, que Vladimir es de los pocos hombres que se han inscrito. Buenos días, gracias Andrea. Nada, también inicialmente agradecer a María del Mar y a Inés por la ponencia, creo que ha sido muy, creo que es necesaria, creo que es imprescindible, ¿no? Que podamos tener este tipo de espacios y actividades en las que cada vez trabajemos más hacia una concienciación de lo que implica, ¿no?, todo lo que trasciende o todo lo que tiene como contexto la perspectiva de género. Como decía Andrea, me quiero dar por aludido y espero y creo es así, en cuanto a poner más como una reflexión personal, que creo que como hombres tenemos todavía mucho que trabajar, porque muchas veces ponemos en contexto, o reflejamos las situaciones de las mujeres y que muchas veces incidimos en ellas como en algunas ocasiones hasta culpables de estar en esta situación desigual en la que muchas veces se encuentran. Creo que el foco muchas veces tenemos que ponerlo como hombres, en que los hombres tenemos un gran trabajo que por delante hacia esa búsqueda, hacia esa igualdad real, y creo que eso, que es necesario. También quiero hacer alusión al mensaje que, claro, en cuanto al tema de renunciar a privilegios, creo que aquí hilo un poco con la alusión de Carolina, y es que los hombres no aman. Los hombres amamos, pero claro, hemos crecido, nos hemos criado, nos han educado en esa cultura y hemos adquirido esa socialización de género que desde niños tenemos, de que los hombres tenemos que ir encaminados a un lado y encaminar a otros. Y precisamente con esa renuncia de privilegios es donde creo que podemos llegar a por lo menos igualar. Entonces, quiero pensar en positivo, quiero pensar que no somos pocos los hombres que trabajamos por ello. Tristemente, y ya como reflexión final, este tipo de espacios siempre son aceptados y son bien recibidos por personas que están muy sensibilizadas y muy concienciadas,
y que tenemos ese gran trabajo, esa gran tarea de poder llegar a más personas para poder empezar a generar una semillita, por lo menos empezar a sembrar y empezar a cosechar cosas buenas. Así que nada, eso era más como una reflexión final, más que como una pregunta. Y muchas gracias a todas por participar. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por tu exposición desde tu visión y demás. Bueno, para finalizar la jornada, sobre todo agradecer a todas las personas que habéis participado. Recuerda, Aurora, por aquí el tema del multicanal. Comentaros eso, que a nivel nacional tenemos un multicanal, Ser Cuidadora. Os animo a entrar en él, por lo menos para echarle un vistazo, porque vais a encontrar cosas muy interesantes, infografías, un blog, vídeos, infinidad de cosas que sobre todo ahora en tiempos de COVID, de confinamientos, de cierres perimetrales y demás, pues todo ese tiempo libre podemos invertirlo en echar un vistazo. Yo agradecer a todas las personas sus intervenciones. Gracias al Centro de la Mujer de Camarena, que estoy viendo por aquí que están conectados, a los trabajadores sociales de AFA y a toda la gente, equipo de mayores, Cruz Roja, todas las personas cuidadoras, voluntarias, que están aquí conectadas y que bueno, habéis abierto un poco ahí una ventanita para que os podamos contar cómo está ahora la situación de cuidados, COVID, y con un enfoque de género que creo que ahora mismo es primordial. Gracias por vuestra participación de nuevo y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Perdonad, no salgáis todavía. Un segundito, que quería comentaros una iniciativa, ¿vale? Que han puesto sobre la mesa desde el equipo de juventud, que es la siguiente. Os voy a compartir pantalla para que lo podáis ver. ¿Lo estáis viendo? Creo. Bueno, como está participando gente de muchos lugares, no solo de España, sino del mundo, queríamos hacer visible dónde estamos, que hemos participado y que en redes sociales pues también todo esto se vea, ya que ahora mismo es un altavoz. Entonces, os proponemos haceros un selfie al finalizar esta sesión, o sea, ahora mismo, y escribir, pues yo he participado desde #ciudad en #miraquiencuida, que es la campaña de Ser Cuidadora, de @CruzRojaToledo, porque no todas las fórmulas valen, #25NCRJ, que es Cruz Roja Juventud. Yo voy a ello y os invito a que hagáis lo mismo. Y ahora sí, dejo un poquito la pantalla para que la veáis y muchísimas gracias a todas y todos por participar. Adiós.